Historia de las drogas. Roma y Europa occidental, la era pagana. Será robar lechugas en campo ajeno menos grave, que saquear por la noche el santuario de los dioses. Horacio, Sat. 3. Sinopsis. Este maravilloso libro, anida en un solo compendio todos los textos sobre drogas, y es un íntegro enfoque histórico, que examina las principales drogas descubiertas en toda la humanidad. Se dice que Roma exportó derecho e importó espíritu. El mítico relato de sus orígenes, la loba, las sabinas, el asesinato de Remo y los primeros reyes, apunta a un pueblo de salteadores, huérfanos de amor materno, incapaces de cortejar, envueltos en el fratricidio, y sometidos al yugo extranjero. La ley de las 12 tablas, pilar de su derecho arcaico, construye una sociedad donde la sumisión del ciudadano ante el Estado y sus constantes necesidades de expansión, se compensa por un poder absoluto de puertas adentro, que le confiere facultad de vida y muerte sobre una familia, y unos servidores asimilados a meros muebles. La República Romana, su momento más noble, nunca logró vencer a una oligarquía presidida por el culto a la riqueza material, y esa venalidad solo se controla con el desarrollo de la grandiosa creación que representa su derecho civil. 1. El Estatuto de las Drogas. Mientras no interfiriesen en la sagrada auctoritas, y esto solo llegara a suceder con el culto dionisíaco, el criterio romano sobre drogas se calca del griego. Su actitud aparece ejemplarmente descrita en la Lex Cornelia, único precepto genérico sobre sustancias modificadoras del ánimo, que estuvo vigente desde tiempos republicanos hasta la decadencia del imperio. Droga es una palabra indiferente, donde cabe tanto lo que sirve para matar como lo que sirve para curar, y los filtros de amor, pero esta ley solo reprueba lo usado para matar a alguien. Por Galeno sabemos que no era infrecuente ofrecer flores de cáñamo hembra, marihuana, en reuniones sociales, costumbre aprendida de la sociedad ateniense o quizá de los celtas. Relacionado con drogas aparece también un edicto de Alejandro Severo, que como consecuencia de algunas intoxicaciones prohíbe usar manzanas espinosas, una datura, y polvo de cantáridas o mosca española en casas de lenocinio napolitanas. Sin embargo, las plantas fundamentales con mucho en Roma son la vid y la adormidera. 1. El opio. Ya Eneas había dado opio a Atlas para aliviar su dura suerte. Cuenta Livio que Tarquino el soberbio cortó las cabezas de las mayores adormideras como símbolo de la conducta a tomar ante unos conjurados, y Plinio el Viejo no vacila en decir que la adormidera, papaver, siempre gozó de favor, honore, entre los romanos. Deméter tenía como símbolo en la religión griega una espiga de cereal, aunque no pocas veces, en recuerdo de aquello que alivió su dolor por la pérdida de Perséfone, aparece representada con adormideras. También acompañaba esa planta a Afrodita en ocasiones, a Artemisa y hasta a Atenea. Ceres, la versión latina de Deméter, porta sistemáticamente en vez de la espiga una cápsula o un haz de adormideras, por más que su propio nombre contenga una referencia a los cereales. La diosa usaba opio para olvidar los pesares, y a veces lo administraba a otros a través de Somnus, como cuando interviene para mantener a Aníbal alejado de Roma en el poema de Silio. En su cuerno tiene preparado ya el jugo, se apresura en la noche sin ruido, hacia la tienda del cartaginés, y derrama sobre sus ojos la sedante rociada. En el arte mediterráneo antiguo la adormidera constituye un símbolo del sueño y, más concretamente, del sueño reparador que aparta las zozobras de la áspera vigilia y sus recuerdos. Virgilio, por ejemplo, habla de cápsulas impregnadas por el sueño del olvido. Somnus aparece casi siempre representado en forma de un ser antropomórfico y barbudo, que se inclina hacia el durmiente y escancia sobre sus párpados jugo de adormidera desde un cuerno como los empleados para beber. La imagen se hizo tan habitual que el recipiente llegó a llamarse en lo sucesivo cuerno de opio, fuese o no usado con tales fines. Por lo que respecta a los emperadores, una alta proporción consumía generosamente este fármaco, tanto en forma independiente como en tríacas. El jefe de los médicos de Augusto fue Filonio, inventor de la tríaca de su nombre, compuesta de pimienta blanca, espinacardo, opio y miel, que seguía siendo elaborada por boticarios europeos hasta hace pocas décadas, y era consumida diariamente por el César.
Se dice que Tiberio, su sucesor, se trasladó a Capri para tener más a mano el excelente opio de la isla, sembrado siglos atrás por los colonizadores griegos. En cuanto a Nerón, su médico de confianza, Andrómaco de Creta, inventó el llamado Antidotus Tranquillans, hecho con un 30% de opio y un 70% de otras sustancias, entre las cuales destacaba la carne de víbora. Dicen que Nerón llegó a tomar 1/4 de litro diario, y que Tito murió quizá de sobredosis. El médico de Trajano, Gritón, inventó otra tríaca consumida a diario por su emperador, y se sabe que Antonino Pío empleaba aún otra, compuesta por más de 100 ingredientes, que hacía elaborar en palacio, ante su presencia, con grandes solemnidades. El hito en esta línea fue la llamada tríaca magna o galénica, receta favorita de la farmacopea árabe y europea hasta bien entrada la Edad Moderna, cuya proporción de opio alcanza el 40%, lo cual significa doblar la del antiguo Mitridaticum. Además de la tríaca, Marco Aurelio inauguraba las mañanas con una porción de opio grande como una haba de Egipto y desleída en vino por consejo del propio Galeno, y así lo hizo durante más de 20 años. El fármaco fue empleado para terapia agónica y como eutanásico por Nerva, Trajano, Adriano, Septimio Severo y Caracalla. Los emperadores siguientes parecen haberse inclinado más por las bebidas alcohólicas. Heliogábalo, Galeno, Maximino y Joviano eran dipsómanos declarados, cosa prácticamente incompatible con un uso sistemático del opio, salvo raras excepciones, y hasta Alejandro de Tralles, médico de Justiniano, no se inventa un nuevo compuesto opiado de perdurable empleo en Occidente. Para lo sucesivo, hasta el florecimiento de la medicina árabe, van a ser los médicos bizantinos quienes conserven las complicadas recetas triacales. De las diversas dinastías imperiales, la más volcada hacia el uso del opio parece haber sido la de los Antoninos, Adriano, Trajano, Marco Aurelio y Antonino Pío, que curiosamente destaca por la dignidad humana y la sabiduría política de sus representantes. A. Las descripciones farmacológicas. Los primeros análisis sistemáticos de botánica terapéutica corresponden a Dioscórides de Anazarbia, un griego que fue cirujano militar en tiempos de Nerón, cuya materia médica constituye el tratado farmacológico más notable e influyente de los tiempos antiguos. Al igual que Hipócrates, y más tarde Galeno, se dice que Dioscórides viajó hasta el templo de Imhotep, en Memphis, para familiarizarse con los conocimientos egipcios sobre toda suerte de drogas. Naturalmente, su tratado menciona muchas veces el opio, enumerando variedades, modos de preparación y virtudes. Esta medicina quita totalmente el dolor, mitiga la tos, reprime los humores que destila la caña de los pulmones, refrena los flujos estomacales y aplícase con agua sobre la frente y sienes de quienes dormir no pueden. Pero tomándose en gran cantidad ofende, porque hace letargia y despacha. Prácticamente lo mismo piensa Cayo Plinio II el Viejo, 23 a.C., 79 después de Cristo, autor de una ingente historia natural que en su libro 20 contiene una circunstanciada descripción del opio. Salvando el error de creer que solo es psicoactiva la papa verde semillas negras, cosa muy habitual en su tiempo, ese libro se anticipa a criterios contemporáneos por la crítica a la idea misma de antídoto universal o tríaca. Es interesante ver cómo sale al paso de unos médicos que consideraban demasiado tóxico este fármaco. Con opio murió Babilo en España, padre de Publio Licinio Cecina, hombre de rango pretorial, cuando una insufrible enfermedad le había hecho la vida odiosa, y también otros varios. Y por usarlo tantos para morir surgió una gran controversia. Diágoras y Erasístrato lo condenaron como fármaco mortífero y, Andreas dijo que solo porque se adultera en Alejandría su uso oftálmico no produce inmediata ceguera. Sin embargo, su uso no ha sido reprobado después, bajo la forma del famoso diacodión. Cosa prácticamente idéntica dice Dioscórides, aunque saliendo en defensa de la droga con más amplitud. Diágoras, según cuenta Erasístrato, reprobó el uso del opio en el dolor de oídos y en la inflamación de los ojos, como cosa que embota la vista y engendra muy graves sueños. Añade Andreas que los ojos que se untaren con opio puro, no adulterado, cegarán luego. Menesidemo dice que debemos solamente usar de su olor, por ser provocativo de sueño,
y que si de otra arte le administramos, daña, las cuales cosas son falsas y reprobadas por la experiencia, visto que las fuerzas del opio se declaran por sus efectos. Reconociendo desde luego su toxicidad, la consagración terapéutica del fármaco acontece con Claudio Galeno, 129-199, única individualidad comparable a Hipócrates durante la era clásica. Nació en Bérgamo, hoy Bergama, Turquía, una ciudad famosa por su adormidera y su templo a Asclepio, donde quizás se inició precozmente a la terapia del sueño templario o incubatio. Anticipándose a las tesis sobre medicina heroica, Galeno concibe el jugo de adormidera como paradigma vegetal del fármaco, algo mágicamente activo que constituye de modo inseparable veneno y remedio, sin que quepa explicar paso a paso por qué, eso es lo mágico del opio, se trata de una sustancia que cura y que mata. Cura porque amenaza matar, para ser exactos, y no amenaza vanamente, ya que para Galeno es frío en cuarto grado, al igual que la cicuta, mientras drogas como la mandrágora pertenecen al tercero. Ningún otro fármaco posee una potencia soporífera o analgésica comparable, y justamente eso hace de él un recurso para múltiples terapias. Galeno disiente expresamente de quienes lo consideran inútil o perjudicial para las afecciones de la vista, y mantiene que los colirios de opio calman los dolores de ojos. Por lo que respecta a sus principales virtudes, enfriar, refrigerare, y aturdir, estupefacere, resultan de evidente utilidad para el exceso de sus contrarios. B. Aspectos morales y mercantiles. Como en las descripciones farmacológicas griegas, llama la atención en las romanas una total falta de referencia a fenómenos adictivos. Ni Dioscórides ni Escribonio ni Galeno ni médico alguno mencionan que el opio produzca un acostumbramiento indeseado, con la férrea necesidad de emplear dosis cada vez mayores para conseguir el mismo efecto, y la amenaza de graves síntomas abstinenciales en otro caso. Al contrario, reina el mismo criterio griego de ir tomando el fármaco poco a poco, hasta conseguir una familiaridad que evite el peligro de intoxicaciones agudas. De esta regla no se excluyen tampoco los detractores antes mencionados, Diágoras, Erasístrato, Andreas, que no se oponen al opio por adictivo sino por demasiado tóxico, considerándolo inútil en la cura de ciertos trastornos específicos. Es evidente que para los romanos el hábito de consumir esa droga no se distinguía del hábito de comer ciertos alimentos, hacer ciertos ejercicios corporales o acostarse y levantarse a alguna hora determinada. Reinaba entre ellos también general acuerdo sobre otros dos aspectos de la mayor importancia. Uno era la necesidad de sedación y sueño inherente a la vida humana o, visto a la inversa, el derecho indiscutible de cualquiera a luchar contra su dolor y su desasosiego del modo más eficaz. Puede decirse que por eso el opio, y no el cereal, constituía el símbolo de Ceres, la generosa. Otro era que no se trataba de una panacea, pues su capacidad para anestesiar ciertos males y remediar otros llevaba consigo como evidente precio poner en peligro la vida. Admitidas ambas cosas, los consumidores saben a qué atenerse, y el derecho estima que solo necesitan ser defendidos de falsificaciones, como en cualquier otro producto comercializado. Así se entiende que en la cultura grecorromana, con millones de usuarios constantes a lo largo de los siglos, su consumo no produjera el menor indicio de problemas individuales o colectivos. Aunque numerosos, los opiófagos son totalmente desconocidos como categoría clínica o social. Es curioso observar, además, que algunos de los muy célebres, como Marco Aurelio, parecen haber empleado durante décadas la misma dosis, causando un embarazo adicional a quienes pretenden considerarlos toxicómanos. Por último, en la difusión del fármaco no solo cuentan su uso como sedante, hipnótico, analgésico y demás aplicaciones prácticas entre quienes desean vivir, sino su virtud como sustancia que ayuda a abandonar ese deseo cuando resulta inadecuado a las condiciones reales de la existencia. Venal y áspero en otros aspectos, el espíritu romano contempla con serena grandeza las ventajas de una mors tempestiva. La vida, ciertamente, no debe desearse hasta el extremo de creer que haya de ser prolongada a toda costa. Aunque así pienses, quien quiera que seas, habrás de morir igual, aun cuando hayas vivido de un modo indecente y criminal.
Por ello ha de tener todo el mundo ante todo entre los remedios de su ánimo, de los bienes que la naturaleza concedió al hombre ninguno hay mejor que una muerte a tiempo, y lo óptimo es que cada uno se la pueda dar a sí mismo. Más todavía que un derecho inalienable, la eutanasia constituye un deber ético del enfermo y de quienes le rodean. Plinio el joven cuenta conmovido cómo obligó a suicidarse una paisana suya a su marido, aquejado de una terrible enfermedad, arrojándose atada con él al lago Como. Comparado con ese admirable estoicismo, el horror de los griegos a la vejez y la enfermedad parece frívolo. Pero en condiciones tales, buscando ante todo lo que Epicteto llamaba la autonomía de la decisión moral, cualquier droga que incrementase el poder del hombre para gobernar su destino tenía algo absolutamente venerable, y mucho más si le aseguraba morir a tiempo. Queda por mencionar la situación del mercado romano. Una fuerte demanda, variedad de especies y diversos procedimientos de elaboración hicieron que, junto a la adormidera doméstica, extraída de los jardines y huertos privados, floreciese un comercio de opio egipcio, tebaico, y mesopotámico, exportado básicamente desde Alejandría, que todos los expertos en botánica medicinal denuncian como fuente de falsificaciones y estafas. Escribonio Largo, por ejemplo, insiste en querer el proveniente del látex mismo, ex lacte ipso, extraído mediante incisiones en las cápsulas de la adormidera, y tanto Dioscórides como Plinio enumeran criterios para evitar la estafa, sin que sus explicaciones dejen de traslucir un componente de admiración personal hacia el producto idóneo. Según el primero, tiénese por excelentísimo el grave, el espeso, el que, olido, hace luego dormir, el amargo al gusto, el que fácilmente se disuelve en agua, el que no es áspero ni granado, el que no se cuaja como la cera cuando le cuelan, el que puesto al sol se derrite, y aplicado a la candela da de sí una llama no oscura, y, finalmente, el que, después de apagado, conserva su mismo olor. Lo que dice Plinio viene a ser muy equivalente, y demuestra una familiaridad no menor. La principal prueba del opio es su olor, siendo casi insufrible el del puro. La siguiente mejor verificación consiste en exponerlo a una luz, pues debe arder con una llama luminosa y clara, y oler solo al apagarse. El opio adulterado no se comporta así. Resulta también más difícil de prender, y se apaga continuamente. Una verificación adicional de opio puro se hace mediante el agua, sobre la cual flota como una leve nube, mientras el impuro se congrega en espumas. Pero especialmente maravilloso es que el opio puro se detecte por el sol estival. Pues el opio puro suda y se funde hasta parecer jugo recién cogido. Menésides piensa que el mejor modo de conservarlo es añadiendo semilla de beleño. Estas meticulosas precisiones solo se explican para defender al usuario de lo que le espera si acude a comprar sin precaución. Dioscórides no puede reprimir acentos de indignada contrariedad. Falsifícanle mezclando glaucidio con él, o la goma arábiga, o el zumo de lechugas salvajes. No faltan algunos desvariados que lo sofistiquen con sebo. Acostumbrados a la situación contemporánea, tendemos a considerar normal que la adulteración acompañe a ciertos fármacos, y a encolerizarnos cuando acompaña a otros, los legales, como sucede a menudo hoy con aguardientes y vinos comprados a granel que luego se introducen en botellas para parecer productos selectos. Pero al opio le acontecía en Roma precisamente esto segundo, pues siendo perfectamente legal, indiferente para el derecho, en los términos de la Lex Cornelia, su demanda excedía con mucho la oferta. A la pluralidad de puntos de venta y al gran número de usuarios se añadía, además, el hecho de ser una mercancía de precio controlado, con la cual los emperadores no permitían especular. Esto se debía probablemente a razones humanitarias, ya que una brusca subida de los precios dejaría a parte considerable de los ciudadanos sin recursos para adquirir un bien considerado de primera necesidad, como la harina o la lana. La política de control pudo deberse también al propósito de evitar una seria fuga de capitales hacia Asia Menor, donde se encontraban las mayores plantaciones y el producto más estimado. Sin embargo, gran parte de Asia Menor era romana, y la legalidad del producto permitía un saneado impuesto sobre las ventas. A mediados del siglo I Plinio el Viejo, que suele mencionar los precios de todas las drogas caras, no hace ninguna referencia a tal cosa en relación con el opio.
Al iniciarse el 4, concretamente en el año 301, el edicto de Diocleciano sobre precios fija el del modius castrense de opio, con capacidad para 17,5 litros, en 150 denarios, cuantía que sigue siendo extremadamente módica si se compara con los 80 denarios que cuesta entonces el kilo de haschisch. Actualmente en Europa, donde ambas drogas son ilegales y su tráfico se castiga con penas iguales o superiores a las previstas para el homicidio, el opio viene a valer de 10 a 20 veces más que el haschisch, mientras en Roma, donde ambas eran legales, sucedía justamente a la inversa. Por otra parte, en Roma fumar haschisch egipcio era casi una excentricidad, mientras el opio se consideraba existencia mínima en el hogar de cualquier ciudadano. En el año 312, por ejemplo, un censo fiscal hecho para la urbe indica que hay 793 tiendas dedicadas a la venta del producto, cuyo volumen total de negocio proporciona un 15% de la recaudación tributaria global. Un siglo antes, en el 214, reinando Caracalla, un inventario de las despensas del Palacio Imperial indica como una de sus partidas 17 toneladas de opio. 2. Algunos cultos mistéricos. Junto a las sustancias promovidas por terapeutas y drogueros, y a las que eran objeto de automedicación, es posible que el mundo grecolatino usara otras en marcos no profanos, ligados a rituales secretos. Al hablar de los misterios eleusinos se pusieron de relieve algunas condiciones de posibilidad al respecto, y ahora procede solo concretar brevemente el carácter de los diversos cultos. Pero a título general no está de más indicar que el ascenso de Roma al rango de potencia única e indiscutida empezó a agudizar un fenómeno para nada manifiesto en los comienzos. La urbe fue sintiendo cada vez más la necesidad de obtener experiencias místicas personales, en correspondencia con la progresiva atomización de sus moradores. Combinado esto con el duro carácter romano, con su tendencia a la superstición y con el aflujo de toda suerte de gentes e instituciones, la miseria interior que el fulgurante éxito exterior del imperio aseguraba fue haciendo más y más necesaria una especie de religión, menos prosaica y tosca que el culto oficial o los domésticos de lares, penates y lemures. En otras palabras, estaban puestas las condiciones para que floreciesen toda clase de redentorismos, especialmente si en ellos había una buena medida de crueldad y excelsitud a la vez, una mezcla de truculencia y abandono, de sacrificio sangriento y ansias de desencarnación. La miseria interior que abrumaba progresivamente al romano no era quizá ajena a la liquidación de los últimos rastros de gobierno republicano. El anónimo autor del Tratado sobre lo Sublime, escrito en el siglo I, acusa a la Pax Romana de resolverse en una adoración del orden público que desde la cuna enseña la obediencia sumisa al opulento y el expolio de los débiles. Al hacer desentenderse a los ciudadanos de los negocios públicos, el resultado del régimen imperial es tomar los egoístas, concentrados en sus vidas privadas y afanosos de riquezas, y esto, al someter a los hombres actuales al yugo de sus pasiones y corromper sus naturalezas, completa el círculo vicioso, haciendo de ellos seres más dignos de ser mandados que de mandar. Los primeros cultos secretos que se introdujeron en Roma fueron los de la diosa Frigia Cibeles, conocidos como misterios de Actis. Despreciados por los patricios, y favoritos entre los despreciados por la fortuna, los ritos incluían la autocastración de algunos sacerdotes, los demás fieles se limitaban a flagelarse, en un trance excitado por música, danzas frenéticas y tatuajes, dentro de una atmósfera que recordaría al marqués de Sade si no fuese la escenificación de los tormentos de Actis, un desdichado chivo expiatorio que borra con aflicciones propias, como Cristo, los pecados del mundo. Antes de ser admitidos a las ceremonias mayores, los aspirantes a iniciación y los iniciados celebraban un banquete de comunión con pan y vino, precedido por severos ayunos. Aunque estos misterios empiezan a celebrarse en Roma antes del 2 a.C., su difusión se consuma sobre todo en la época imperial. Varios césares promovieron directa o indirectamente los cultos, para contrarrestar los progresos del cristianismo. Por lo que respecta a las ceremonias en sí, son sacrificios a caballo entre el modelo A, con transferencia del mal mediante víctima humana o pármacos, y el modelo B, de comunión o participación a través de un pármacon, si bien con cierto predominio de lo primero. Tras ayunar, el ágape con pan y vino resultaba sin duda psicotrópico,
aunque algún historiador de las religiones se inclina a considerar que en las ceremonias mayores intervenían también alucinógenos. Dada la naturaleza frenética del rito, mucho más próxima a las ceremonias dionisíacas que a las eleusinas, cabe suponer que se trataría de fármacos más adaptados a trances de posesión que a trances visionarios. Al ritual eleusino, en cambio, parecen vinculados los misterios de Isis y Osiris, también llamados egipcios, que estableció a comienzos del 2 a.C., el faraón Ptolomeo Soter con el fin de dar a sus dominios la cohesión de una religión aceptable para todos. Su estructura y ceremonias fueron establecidas por un eumólpida de Eleusis, Timoteo, que se había hecho iniciar en numerosos misterios y conocía sin duda los más mínimos detalles del ritual ateniense. Los testimonios que se conservan de Mystay indican, en efecto, claros paralelos con la secuencia descrita por Plutarco al hablar de Eleusis, donde primero hay un tránsito por oscuridades y estremecimientos al que sigue una experiencia de luz pura y visiones seráficas. El más interesante con mucho de los documentos sobre estos misterios, tanto en extensión como en contenido, es el de Apuleyo. Uno de sus párrafos dice: he rozado los confines de la muerte, después de pisar el umbral de Proserpina, Perséfone, he retornado conducido a través de los elementos. En medio de la noche he visto brillar el sol, he podido contemplar cara a cara a los dioses infernales y a los dioses celestes, y les he adorado desde muy cerca. La intervención de sustancias específicamente visionarias, por contraste con los demás vehículos de embriaguez, parece insinuada en algunos comentarios de Jámblico que figuran en su libro sobre los misterios egipcios. Afirma allí que deben distinguirse los trances que llenan de demencia y enfermedad de aquellos que procuran bienes más preciosos que la sabiduría humana, pues unos hacen descender el alma y otros la elevan, unos la separan por completo de la participación en lo divino y otros la unen a ello. Como Apuleyo, Jámblico considera que la meta de estos misterios es la muy clara contemplación de los dioses. Por lo demás, el libro de Jámblico está expresamente escrito para refutar una perdida carta de su maestro Porfirio, donde decía que los iniciados en esos misterios caen del vértigo inspirado al éxtasis que dirige el pensamiento hacia lo inferior, contraviniendo así los principios de la sobria ebrietas destacados por Filón y, originalmente, por Platón. Esto indica que había cierta polémica, no sobre los concretos vehículos estáticos, que significaría atentar contra lo esencial del secreto mistérico, pero sí sobre los éxtasis mismos, declarándose unos favorables a ciertas iniciaciones y otros a otras, atendida su capacidad para provocar el trance perfecto. Difícilmente podía acercarse más la palabra al asunto concreto que nos interesa aquí. No conviene olvidar que la crítica de Porfirio a los cultos de Isis y Osiris se basa en su adhesión a las prácticas teúrgicas, consideradas más aptas para lo mismo pretendido por Apuleyo y Jámblico, esto es, para lograr que el alma reciba a los espíritus y los ángeles y vea cara a cara a los dioses. La teurgia, fundada por un tal Juliano, que vivió mientras reinaba Marco Aurelio, exhibe a su vez extrañas notas chamánicas, ya que su fundador reclamaba no tanto relacionarse con los espíritus como obrar sobre ellos. Dicho aspecto queda bien claro en uno de los principales neoplatónicos, Proclo, cuando define la escuela como un poder, que abarca las bendiciones de la adivinación, los poderes catárticos de la iniciación y, en una palabra, todas las operaciones de posesión divina. Otra de las religiones que florecen en la época imperial es el hermetismo, cuyo rasgo distintivo respecto de las antes mencionadas es un serio aparato conceptual o, si se prefiere, el hecho de ser filosofía en sentido estricto. Como se ha dicho, es una religio mentis, que a lo divino otorga exclusivamente puros sacrificios espirituales y, al igual que Sócrates, entiende el servicio de la virtud como cultivo de la inteligencia. Con todo, ha podido establecerse que la inexistencia de dogma, clero y organización jerárquica no implicó una absoluta falta de ritos mistéricos, entre ellos destaca la ingestión de cierto licor secreto contenido en una crátera, que andando el tiempo pasará a ser la tradición del Santo Grial o Graal. Entre los cultos mistéricos helenísticos destaca, finalmente, el de Mitra, una deidad irania vinculada al símbolo patriarcal del toro, cuyo rito iniciático comprendía una aspersión con la sangre de un animal muerto en ese mismo instante. Basado sobre un ofrecimiento del pan,
el mitraísmo llegó a ser la religión por excelencia de los militares, logrando una difusión extraordinaria en todo el ámbito romano. Los apologetas cristianos vieron en esos cultos, como en los demás mencionados, una imitación diabólica de la Eucaristía, si bien la evidencia histórica prueba que quienes imitaron dicho modelo fueron los eucarísticos. De hecho, las coincidencias entre mitraísmo y cristianismo van mucho más lejos, pues Cristo y Mitra celebraban su nacimiento el mismo 25 de diciembre, y ambas religiones compartían creencias sobre el fin del mundo, el juicio final y la resurrección de los muertos. Valga lo previo como una somera indicación para las vías salvíficas previas a la victoria del cristianismo. Vemos allí, en unos ritos más y en otros menos, el paso decisivo que se está operando desde una experiencia individualizada de muerte y resurrección a un complejo culparedención manejado colectiva, jerárquica y ritualmente. Tras considerar en su gran libro sobre el chamanismo que todos los psicofármacos son narcóticos, Mircea Eliade parece creer en su ingente historia de las creencias religiosas que todos son alucinógenos. Durante los 3 lustros que median entre uno y otro trabajo sus ideas maduraron en virtud de causas no explicitadas, gracias a las cuales pudo atribuir el consumo de plantas alucinógenas en los misterios helenísticos a comportamientos primitivos para forzar la aproximación a la divinidad o incluso obtener la unión mística. Desde luego, si esa unión mística puede lograrse sugiriendo a otro que se autosugestione, o con medios directamente sobrenaturales, pocos recurrirán al empleo de sustancias psicoactivas, aunque sean baratas, accesibles y poco conocidas en algunos casos para la mayoría de las gentes. Podría ser oportuno aquí manejar un principio de economía aplicable a cualquier otro campo. Este principio mantiene que allí donde un comportamiento o ánimo pueda ser inducido en mayor o menor medida por una droga no difícil de obtener, y especialmente si resulta indetectable para sus receptores, la droga se empleará por regla general. El criterio vale para la vida civil, pero muy especialmente para todo lo vinculado con artes mágicas y ritos religiosos, donde cualquier signo de poderes sobrenaturales resulta capitalizable. Una consecuencia inmediata de este principio es que no solo tenderá a emplearse cualquier droga disparadora de lo pretendido en última instancia, sino que tenderá a crearse una reserva en torno a los modos de producirla y prepararla, cuya meta es sencillamente el monopolio. En segundo lugar, no podemos pensar que los testimonios hoy conservados sobre la antigüedad y sus prácticas religiosas se expliquen por un desgaste consustancial al simple paso del tiempo y a los accidentes naturales, incendios, erosión, etc., como si esta materia en particular no hubiese sido filtrada por cuidadosos censores. En otro capítulo habrá ocasión de examinar hasta qué punto el triunfo del cristianismo puso en marcha técnicas jamás ensayadas antes en Occidente, de hecho, solo conocidas hasta entonces en China, para remodelar el pasado allí donde pareciese oportuno. Pero esto se manifiesta de modo especialísimo en relación con los ritos mistéricos grecorromanos, que durante algún tiempo fueron competidores de la fe cristiana y se consideraron prototipo de herejía nefanda. Teniendo ambas cosas en cuenta, decidir si esos cultos empleaban o no drogas plantea cuestiones ya abordadas previamente. El misticismo puede ser fomentado por una constitución anímica particular, por ayunos, monacato, ejercicios corporales, técnicas de mortificación y mecanismos ascéticos afines, a lo cual conviene añadir, en la época que estamos contemplando, fenómenos de histeria colectiva sociológicamente potenciados por el desarraigo, anomia, de grupos, clases y hasta territorios enteros. El caso es que nada de ello excluye por principio el empleo de fármacos, al menos hasta cuando se entronice el cristianismo. La pretensión sistemática de negarlo, tan habitual en filólogos e historiadores contemporáneos precisamente, desemboca en un curioso dilema. Los éxtasis programables, que suceden ni antes ni después, sino precisamente con ocasión de las ceremonias iniciáticas, pueden deberse a una credulidad apoyada sobre hipnosis de masas y factores paranormales, o bien ser algo potenciado por sustancias químicas que reconocidamente sirven para excitar la credulidad misma. Cada uno elegirá el factor causal que le parezca más adaptado al conocimiento científico. A mi entender, no una sino muchas drogas distintas pudieron usarse como coadyuvantes en los misterios helenísticos. De hecho,
ni siquiera los misterios dolorosos y gloriosos de la Semana Santa católica prescinden hoy de activos alcoholes. En cuanto al uso de alucinógenos, si la expresión no se emplea en sentido genérico sino técnico, parece tanto más plausible cuanto más se orienten esos rituales a lo irracional, frenesíes danzantes, sacrificios sangrientos, flagelaciones, automutilación, etc. Para las iniciaciones próximas al modelo eleusino serían más adecuados fármacos visionarios. Por lo que respecta a la teurgia y a la llamada gran magia grecorromana, los testimonios que nos llegan del fenómeno son tan gaseosos intelectualmente, y se parecen tanto al discurso de embaucadores modernos, que invitan a creer en la intervención de Circe y sus drogas para no admitir la infinita ingenuidad natural de nuestros semejantes. Aunque las metas de la teurgia tienen mucho de chamánico, un chamanismo a la mode, con cultas citas de los clásicos proferidas por estatuas parlantes, y otras lindezas, su pervivencia ha dado nacimiento a la teosofía y al espiritismo contemporáneo, que desde luego no emplean fármacos salvo en variantes de origen africano como vudú, mandinga, etc. Pero esto no excluye que su ancestro grecorromano, en un tiempo donde eran cosa indiferente a los efectos de la ley, empleara algunas para reforzar los prodigios propuestos por cada mago a su clientela. 1. La peste dionisíaca. Muchas más enseñanzas sobre lo que políticamente está en juego con las sectas mistéricas presenta la reacción del austero talante romano ante la llegada del culto báquico. Se dice que los primeros prohibicionistas europeos fueron los locrios occidentales, a quienes su ley prohibía bajo pena de muerte beber salvo cuando fuese por prescripción médica. Los romanos eran bastante afectos al vino, si bien una costumbre ancestral excluía de la bebida a los menores de 30 años y a las mujeres. Ya en tiempos de Rómulo cuenta Tito Livio que Egnatius Mecenius mató a su esposa por beber vino de una barrica, siendo absuelto por el rey. También refiere el caso de una infeliz soltera, condenada por su familia a morir de hambre al ser descubierta abriendo el armario donde estaban las llaves de la bodega. Aunque tenía ya varias décadas de existencia en Roma, fue en el año 186 a.C., cuando los cónsules Espurio Postumio y Quinto Marcio descubrieron que se celebraban en la ciudad bacanales o misterios orgiásticos nocturnos. Su reacción fue fulminante, y tiene para nosotros el interés de contener los parámetros que acompañan a una declaración de plaga moral. Por su magnitud, tanto como por sus específicas circunstancias, acusaciones estereotipadas, sin garantías de procedimiento, completamente inusuales en el trámite jurídico romano, esta iniciativa constituye el principal precedente de las persecuciones religiosas que se harán crónicas en el Bajo Imperio, y de todos los procesos ulteriores por hechicería. Tiene interés detenerse en el relato de Livio, pues las características que rodearon al Senado consulto sobre bacanales son la primera manifestación rigurosamente histórica del conflicto escenificado siglos antes por Eurípides. A. El antecedente particular de la acusación. Tal como en la tragedia Bacantes la fundamental crítica a Dioniso era su extranjería o el carácter de forastero, el relato de Livio habla de un griego desconocido, ignobilis, proveniente de Etruria, que se pretendía docto en sacrificios y vaticinios. Él será el origen de un mal que se diseminó como el contagio de una peste. Sin embargo, el detonante vendrá bastante después, relacionado con una historia familiar muy concreta que vuelve a recordar el problema de parentesco al que se enfrenta Dioniso cuando regresa a Tebas. Por una parte, estaba el joven Publio Ebutio, huérfano de padre puesto bajo la tutela de la madre y un padrino, quizá no escrupuloso en la administración del peculio paterno. Por otro lado, estaba la conocida cortesana, nobile libertina, Hispala Fecenia, antigua esclava manumitida, cuyo oficio le permitía sostener con generosidad al joven Publio, y cuyo amor hacia él había demostrado nombrándole heredero universal. Por último, estaba una tía paterna del muchacho, Ebutia, indignada por la gestión de su peculio y amiga de la noble Sulpicia, una vieja dama de gran carácter, suegra del cónsul Postumio. La situación estalla cuando la madre de Ebutio, tras una enfermedad de este, promete iniciarle en los ritos báquicos si logra sanar, como en efecto sucede. Esta consagración requería 10 días de abstinencia erótica antes de su purificación ritual,
y cuando Ebutio comunica a Hispala la necesidad de permanecer alejado de ella por deberes religiosos encuentra una fuerte e imprevista oposición. Hispala le dice que las bacanales son una fábrica de vicios, que durante los 2 últimos años solo se inician jóvenes con menos de 20 años, y que ella lo sabe a ciencia cierta porque asistió a los ritos cuando era aún esclava. En definitiva, asegura que su virtud será violentamente atacada por los sacerdotes y sacerdotisas. El muchacho se deja convencer por tales razones y las expone a su madre, que contraataca violentamente y acaba expulsándole del hogar paterno. Ebutio acude a su tía, a través de la cual obtiene una entrevista secreta con el cónsul, y Postumio decide convocar a Hispala. La entrevista entre ambos se describe admirablemente. La noble Sulpicia está presente, y la cortesana se arroja a sus pies, suplicando que no se convierta en algo no solo grave sino fatal la cháchara de una cortesana con su amante. Pero Postumio está dispuesto a obtener una delación en regla y se encoleriza al oírla hablar de la traición de Ebutio. Le promete sustanciales recompensas si se convierte en informante, habilita cuartos para ella en casa de Sulpicia y amenaza con duras medidas si no se presta a repetir ante él lo expuesto días atrás a Ebutio. Visto el curso de los acontecimientos, y tranquilizada en cuanto a su seguridad personal, Hispala se decide a hablar. Al comienzo, refiere, las bacanales eran ritos donde solo se admitía a mujeres, cuyas ceremonias ocupaban 3 días al año. Sin embargo, con el transcurso del tiempo una suma sacerdotisa decidió incorporar a sus hijos e iniciar también a varones, trasladando las ceremonias a la noche y transformando los 3 días anuales de sacrificios en 5 al mes. Desde entonces los ritos se realizaron en común, y añadiéndole al vino y a la libertad de las tinieblas la mezcla de hombres y mujeres, ninguna forma de crimen quedó sin efectuar. Añadió Hispala que el número, de estos fieles, era muy grande, casi hasta el extremo de constituir un segundo estado, y entre ellos había ciertos hombres y mujeres de alto rango. B. Las medidas políticas y el fondo religioso. Dada la escasa imparcialidad y espontaneidad de los testigos, y la falta de cualquier otra denuncia particular por delitos determinados, parece que, de acuerdo con el derecho penal romano, Postumio habría debido iniciar una investigación, quizá infiltrando observadores en las ceremonias, y en cualquier caso asegurándose de que algún crimen específico contra alguna persona específica había sido perpetrado. Pero la conducta del cónsul fue bastante distinta. Cuando dispuso de ambos testigos expuso el asunto ante el Senado, y se ocupó de atraer a otros delatores mediante recompensas. Una vez obtenida la aprobación del Senado, se instalaron piquetes armados en toda la ciudad, así como guardias en las puertas. Por vez primera, Roma no se cerraba para impedir que entraran invasores, sino para evitar que sus ciudadanos pudiesen salir, y Livio comenta que cuando se anunciaron las recompensas pagaderas a quien informase, hubo un gran pánico en toda la ciudad, y no solo confinado a los límites de Roma, pues el terror se diseminó gradualmente por toda Italia. Muchos fueron cogidos tratando de escapar, y traídos de vuelta por los guardias apostados en las puertas. Otros, hombres y mujeres, cometieron suicidio. Se dijo que en la conspiración había implicadas más de 7.000 personas. Pero estaba claro que las cabezas de la conspiración eran Marco y Gayo Atinio, de la plebs romana, pontífices máximos y fundadores del culto. Fueron llevados ante los cónsules, y pidieron ambos que no se dilatase la celebración de su juicio. Livio no aclara, quizá por resultar imposible, como un culto introducido por un griego sin nombre y sostenido por sacerdotisas desde sus comienzos pudo ser fundado por 2 plebeyos romanos. Sí aclara, en cambio, que la solicitud de los Atinio y de los demás acusados no pudo ser atendida. Como tantas personas habían tratado de huir de la ciudad, el Senado intervino para que los jueces suspendieran cualquier vista durante 30 días, hasta poder terminar los cónsules su investigación. Por su parte, estos se apresuraron en tales diligencias, y para cuando los tribunales se reunieron nuevamente una pequeña parte de los acusados estaba en mazmorras, y la mayoría pasada a cuchillo o crucificada. Concretamente, unos 7.000. Las últimas provisiones del Senado fueron elevar de estamento social a Ebutio e Hispala, el primero a patricio, la segunda a plebeya,
quedando a discreción de los cónsules la impunidad y recompensas del resto de los delatores. El cargo que se imputó a los dionisíacos tenía singular relación con el alcohol. Al elemento religioso se añadían los deleites, voluptates, del vino y las fiestas, para atraer las mentes de un mayor número. Cuando el vino había inflamado sus mentes, y la noche y la promiscuidad de hombres y mujeres, de la juventud con la edad había destruido todo sentimiento de modestia, comenzaron a practicarse toda suerte de corrupciones. Había además asesinatos secretos, donde ni siquiera pudieron encontrarse los cuerpos. Mucho se logró por astucia, más por violencia. Esta violencia quedaba oculta, pues entre los aullidos y el resonar de tambores y timbales no se escuchaban los gritos de las víctimas a medida que procedían los abusos deshonestos y los crímenes. En realidad, no llegó a localizarse una sola de tales víctimas antes de que fuesen establecidas recompensas para cualquier informante. Pero el discurso de Postumio citado por Tito Livio, de cuya autenticidad no cabe dudar, contiene interesantes aclaraciones sobre el espíritu romano en general, y sobre algunas de las verdaderas causas de la persecución. Tras empezar diciendo al Senado que sus palabras no están a la altura del horror y gravedad de la situación, el cónsul procedió a plantear y resolver el tema de fondo. Nada es más engañoso de aspecto que una falsa religión. Cuando la autoridad de los dioses se esgrime como defensa para el crimen, penetra en el ánimo el miedo a que castigar las malas acciones humanas viole algo de la ley divina que pudiera haber llegado a mezclarse con ellas. De este escrúpulo os liberan innumerables edictos de los pontífices, decretos del Senado y respuestas de los arúspices, pues los hombres más sabios en toda ley divina y humana han solido considerar que nada tiene tanta potencia destructiva para la religión como el hecho de ser realizados sus sacrificios de acuerdo con un ritual extranjero y no nativo. C. El futuro de las bacanales. 6 años más tarde, en el 180 a.C., el pretor competente se quejaba de que tras 3.000 nuevas condenas no se ve ni con mucho el fin de este monstruoso proceso. Para ser exactos, el asunto duró justamente tanto como la situación de epidemia legalmente decretada. Era el primer crimen histórico contra la salus publica. Postumio veía la última potencia destructiva en la celebración de sacrificios según un ritual extranjero y no nativo, pero rituales y oficiantes extranjeros caracterizaban ya a otra religión oriental muy arraigada en Roma, el orgiástico culto de la Gran Madre, Cibeles, y su chivo expiatorio Actis. Por otra parte, el discurso consular sugiere entre líneas que las acusaciones de promiscuidad sexual y embriaguez, al igual que la defensa de la verdadera religión, palidecen en importancia si se comparan con ajustes de cuentas particulares y el temor de revueltas sociales que, en efecto, poco después desembocarán en guerras civiles. El espíritu de club y el pandillaje político estaban muy extendidos por entonces en Roma, con el consiguiente deterioro de la Sagrada Auctoritas, y cabe pensar que la cofradía de los bebedores religiosos de vino sirvió por un lado como símbolo para la poderosa reacción antihelénica y, por el otro, como cabeza de turco en la liquidación de asociaciones propensas a acabar en alguna forma de pluralismo político. A pesar de que la voluptas vini se consideró vehículo de todo el mal, no estaba siendo perseguido el uso de un psicofármaco por parte de mujeres y menores de 30 años, sino una reunión de personas que eludía la majestas del Estado. El poder se dirigía ante todo contra la idea de sociedad secreta, debido a su posibilidad de evolucionar en subversión contra las instituciones vigentes. Tan es así que el Senado Consulto del 186 a.C., no llegó a poner totalmente fuera de la ley el culto báquico, solamente quedó prohibido que participasen en él ciudadanos romanos, prescribiéndose que ninguna ceremonia con más de 5 miembros se podría celebrar sin previa autorización del Senado. El verdadero interés de estos hechos es ilustrar el mecanismo de peste moral, que parece basado en el derecho y la razón civil, pero desencadena una suspensión general de la juridicidad y el raciocinio en favor de métodos simplemente fulminatorios. El fenómeno, rico en manifestaciones históricas a partir de este Senado Consulto, implica una serie de rasgos, fundamentalmente 3, delación recompensada, secreto y tortura, que en lo sucesivo se reiterarán para todo crimen de lesa majestad. Se tiene por evidente que las campañas de descontaminación contra pestes tales no solo están justificadas,
sino que son lo único viable y eficaz para la autoridad política. Así vemos que Mommsen, por ejemplo, no vacila un instante en considerar mala hierba, culpable de inauditos atentados contra las costumbres a la inmunda cofradía de las bacanales. Un jurista como él podría haberse preguntado por qué ninguna de esas monstruosidades hubo de ser demostrada en debida forma, sin informaciones extraídas con amenazas o con el sistema de la denuncia pagada, sencillamente concediendo a los acusados un juicio ordinario. El criterio del historiador tradicional, que también ejemplifica el prusiano Mommsen, puede compararse con el de un romanista contemporáneo. El Senado estaba decidido a controlar la vida social, pero solo podía hacerlo considerando las malas costumbres como actos de subversión política, es decir, como una conspiración contra el Estado. No hay arma más peligrosa en manos de cualquier gobierno que el poder de intensificar su acción policíaca basándose en reinterpretaciones arbitrarias de la ley. 60 años más tarde el Senado esgrimiría las mismas armas contra sus oponentes, los gracos. Aquí tenemos en embrión el decreto último, el decreto en favor de la defensa del Estado que introdujo el elemento de la fuerza en la política interna de Roma. Sin previa denuncia de las víctimas o sus deudos, ni audiencia de los procesados, simplemente no sabemos si los fieles de Baco eran un grupo de verdaderos canallas o un multitudinario chivo expiatorio. Solo queda claro que algunos sectores de Roma se sentían amenazados por un cúmulo de motivos, y que su primera reacción fue convertir ese peligro en mancha o impureza borrable con la fulminación de algo forastero, un mecanismo nuclear de cohesión ligado al modelo A de sacrificio. La principal importancia histórica del Senado consulto sobre bacanales deriva de que no llegó nunca a perder vigencia, y siglos más tarde servirá para perseguir, con la misma falta de garantías procesales y sustantivas, a los cristianos, otro culto mistérico de excepcional porvenir y muy ligado al vino. En el caso romano, los émulos del mítico Penteo no sufrieron la suerte de su predecesor. Pero la reprobación desapareció, y unas décadas más tarde la Trinidad romana de Ceres, Liber y Libera fue asimilada a Deméter, Baco y Proserpina, conociendo una fortuna excepcional el dios del vino, el vino y sus cultos desde el siglo I a.C., en adelante. El año 83 Domiciano firma un decreto ordenando arrancar la mitad de los viñedos para cultivar cereales, dada la escasez de grano. Pero su pusilánime naturaleza hizo que lo revocara, al aparecer en los muros de Roma un epigrama atribuido al propio Baco. Aunque hasta la raíz me devores, daré fruto bastante para hacer, cornudo, una libación sobre tu cuerpo degollado. 3 fármacos de los celtas. El pueblo celta hablaba una lengua indoeuropea. Sus instituciones presentan puntos de contacto con las de los pueblos llamados arios, especialmente en la división tripartita del cuerpo social, controlado por la casta de los druidas o sacerdotes brujos, cuyos últimos vestigios son personajes arturianos como Merlín y Morgana, expertos en filtros y medicamentos. Al mismo nivel puede conectársele con el empleo de la amanita muscaria. En efecto, gran parte de los territorios ocupados por esta cultura se corresponden con bosques de coníferas, donde crece espontáneamente. Un indicio de naturaleza botánica es cierta variedad de hongos silocidio que aún hoy, en comarcas tradicionalmente célticas de Gales, es consumido por Navidad en familia. No caben muchas dudas sobre la relación de los celtas con las solanáceas psicoactivas, plantas inmemorialmente conectadas con el brujo y su oficio. Parece que nuestra palabra beleño proviene del dios galo Belenus, al que estaba consagrada esta planta por embeleñarse o envenenarse con ella las flechas, si bien esto puede aludir a la llamada hierba del ballestero, una planta totalmente distinta. En la mitología gala Belenus venía a representar lo que Apolo para griegos y romanos. Plinio llama a Pollonaris a Belenus, y otros a Pollonana, Polonanis y Polonaria. Como cultura más arraigada en Europa occidental, no es improbable que el pueblo celta haya contribuido con su cultivo y recolección a la extraordinaria variedad de solanáceas alucinógenas que caracteriza al continente. Las daturas, el beleño, la mandrágora, la hierba mora y la belladona siempre se han relacionado con fenómenos de levitación, fantásticas proezas físicas, telepatía, adivinación y delirios. El druida, un chamán culto, convertido en casta hereditaria de una sociedad ágrafa pero no subdesarrollada,
llegaría a dominar personalmente estas violentas drogas, aunque luego restringiese su uso a él o las empleara para confeccionar filtros administrables subrepticiamente. A las solanáceas psicoactivas añadieron los galos un gusto especial por las hojas secas de lechuga, otra solanácea, cuyo extracto quizá formase parte del brebaje mágico de Asterix. Ya Dioscórides clasificaba el jugo de lechugas salvajes como un áspero fármaco. Queda mencionar que el cáñamo llegó a Europa por el norte y no por el sur. Ni los griegos ni los romanos cultivaron sistemáticamente la planta, pero no porque sus derivados dejaran de serles vitales, sino porque desde el comienzo pudieron obtenerla de los celtas, que ya desde el 7 a.C., tienen un asentamiento en Masilia, la actual Marsella, y desde allí ofrecen cuerdas, velas y estopa a todo el Mediterráneo. Es inverosímil que el pueblo de los druidas cultivara intensivamente el cáñamo y no aprovechara sus propiedades como droga. Hay, además, variadas y artísticas pipas galorromanas en el Museo Arqueológico de Sevilla, en Coulmiers-les-Sec y en Tarragona. Es absolutamente seguro que no fueron usadas para fumar tabaco. La posibilidad de fumar otras plantas impide afirmar que se emplearan solo para el cáñamo. A pesar de las brumas que envuelven la historia de este pueblo, su relación con modificaciones farmacológicas de la conciencia parece casi tan marcada como en el caso de los americanos. Por supuesto, conoció el opio y fue quizá una de las primeras culturas del planeta que cultivó adormidera, pues en los asentamientos de Allstatt, Austria, y Latene, Suiza, se han encontrado semillas de una variedad intermedia entre la Papaver setigerum silvestre y la Somniferum. No está tan clara, en cambio, su relación con las bebidas alcohólicas. Platón incluye a los celtas entre aquellos pueblos guerreros que beben vino sin aguar y dejan a sus mujeres acompañarles. Sin embargo, 6 siglos más tarde Amiano Marcelino, manejando datos de primera mano, comenta que no cultivan la vid ni tienen vino, aunque fabrican otros muchos brebajes con virtudes semejantes. Fin.